Evaluación ecográfica de la patología anexial maligna. Como bien sabemos, la mayoría de las masas anexiales son de comportamiento benigno y muchas de ellas de carácter funcional con remisión espontánea. Sin embargo, con un menor porcentaje aparecen las neoplasias malignas, que constituyen una de las más agresivas de origen ginecológico con una elevada morbimortalidad. Por lo tanto, la discriminación preoperatoria entre las masas anexiales benignas y malignas tiene un valor fundamental en la práctica clínica, debido a que gran parte de las masas benignas pueden ser tratadas de manera conservadora o por lo menos con intervenciones menos radicales. De lo contrario, una lesión maligna debería ser abordada en centros especializados con cirujanos especializados, ya que, como veremos a posteriori, un adecuado tratamiento tiene un impacto significativo en el pronóstico del cáncer de ovario. Ahora bien, cada vez que describamos una imagen anexial, todos debemos hablar el mismo idioma. Esto es, eliminar la ambigüedad en los informes, porque si no, a partir de una misma imagen podemos tener interpretaciones diferentes. Es por esto que en el año 2000 se desarrolló el IOTA, con el objetivo de acordar términos y definiciones uniformes para describir las características ultrasonográficas de las masas ováricas y de esta manera todos podamos describir de la misma forma. Es decir, con el objetivo de tener una terminología en común, IOTA es que nos sugiere cómo es que hay que medir las masas anexiales, cómo hay que describir la ecoestructura, ecogenicidad y los contornos, los diferentes tipos de lesión ovárica que tenemos y que podemos encontrar, y cómo describir la evaluación Doppler color. En honor a que esos términos y definiciones ya fueron expuestos anteriormente, no los vamos a desarrollar, pero sí es fundamental su conocimiento y manejo, porque si no conocemos cada una de estas definiciones, los modelos de predicción que veremos a continuación nunca podrán funcionar en nuestras manos. Para introducirnos de lleno en lo que son las masas anexiales malignas, sabemos que casi el 90% de los cánceres de ovario son de estirpe epitelial, y que si bien tienen una baja prevalencia en la población general, ocupando el quinto puesto en frecuencia, constituyen uno de los más agresivos de origen ginecológico con una supervivencia global a los 5 años que no supera el 45% de los casos. Pero esto es para todos los estadios de la enfermedad. Ahora bien, si discriminamos por estadios, vemos que en etapas tempranas la supervivencia puede alcanzar el 90% de los casos. Desafortunadamente, la mayoría de las pacientes son diagnosticadas tardíamente cuando la enfermedad ya ha hecho diseminación, tanto local como a distancia. Para graficar lo que mencioné anteriormente, noten que desde el desarrollo de la enfermedad y su fase preclínica hasta el inicio de los síntomas y el diagnóstico de la patología, puede transcurrir bastante tiempo. Y aquí la importancia de disponer de alguna estrategia o método de screening para la detección precoz. Hasta la fecha, no disponemos de ninguna estrategia para el cribado del cáncer de ovario, demostrado por estos dos grandes ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Si bien hasta la fecha no disponemos de ningún método de screening, la ecografía se ha convertido en la primera modalidad diagnóstica, ya que no solo se trata de un método no invasivo, económico y de fácil acceso, sino y fundamentalmente porque tiene una capacidad de caracterización de las imágenes anexiales mayor al 90%. Nuevamente, hacer hincapié que la combinación entre un diagnóstico precoz y un tratamiento en un centro especializado es un factor clave para optimizar la supervivencia de las pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario. Si bien hasta la fecha no disponemos de ningún método de screening, la ecografía se ha convertido en la primera modalidad diagnóstica, ya que no solo se trata de un método no invasivo, económico y de fácil acceso, sino y fundamentalmente porque tiene una capacidad de caracterización de las imágenes anexiales mayor al 90%. Nuevamente, hacer hincapié que
que la combinación entre un diagnóstico precoz y un tratamiento en un centro especializado es un factor clave para optimizar la supervivencia de las pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario. Dicho en otras palabras, predecir el riesgo de malignidad indicará el rumbo terapéutico a seguir. Esto es, si la paciente puede ser tratada de manera conservadora, intervenida por un ginecólogo general o por un especialista en cirugía oncológica. En los últimos años se han desarrollado varios modelos de predicción de riesgo para caracterizar a las imágenes anexiales en bajo o alto riesgo de malignidad. Estos modelos que veremos a continuación son por orden de aparición: el índice de riesgo de malignidad, las reglas simples, los modelos de regresión logística y en los últimos años el ADNEX. Sin embargo, ninguno de ellos reemplaza la experiencia del operador, y la mejor manera de caracterizar las imágenes anexiales es la evaluación subjetiva. Ahora bien, cuando la imagen anexial genere dudas o el examinador no cuente con el nivel de experiencia como para asignarle un riesgo, estos modelos podrán ser muy útiles. Comencemos por el índice de riesgo de malignidad. Este fue el primer modelo de predicción incorporado en los años 90 por Jacobs. Consta de 3 puntos a considerar. El punto U, el cual evalúa 5 variables ultrasonográficas. Estas variables son si la imagen es multilocular, si presenta áreas sólidas, si es o no bilateral, si hay presencia de ascitis y si los hallazgos son compatibles con metástasis intraabdominal. Por cada hallazgo positivo se otorga un punto con un máximo de 3 puntos aun si todas las variables están presentes. El punto M hace referencia al estatus menopáusico de la paciente. Si la paciente es premenopáusica, se le asignará 1 punto y si es posmenopáusica, se le asignarán 3 puntos. Por último, el valor del CA125. Estos 3 valores obtenidos se multiplican y si el resultado es mayor a 200, se considerará a la lesión con alto riesgo de malignidad. La principal ventaja que nos brinda este modelo de predicción es que las variables a identificar no requieren de una gran experiencia del operador y que al ser uno de los más antiguos desarrollados es bastante conocido por todos. Sin embargo, la principal desventaja o el cuestionamiento que se le adjudica al mismo es que no siempre disponemos del valor del CA125 para su cálculo. Aún así, muchas guías lo siguen recomendando como principal modelo de predicción de riesgo. Años más tarde, la gente del grupo IOTA, la misma que creó los términos para la descripción ultrasonográfica del ovario y sus lesiones, desarrolló sus propios modelos de predicción de riesgo que los podemos encontrar en su página oficial. Tal como se ve a continuación, podremos encontrar los 3 modelos descritos por este grupo: el ADNEX, el LR2 y las reglas simples. Comencemos por las reglas simples desarrolladas en el año 2008, llamadas así dada su simpleza en la implementación sin necesidad de realizar cálculos. Son 10 reglas que se basan en 5 características benignas y 5 características malignas. Noten que es el trabajo original, en donde no disponíamos de aplicaciones y los hallazgos había que marcarlos con una tilde. Nuevamente las reglas simples en imágenes, en donde en verde están representados los hallazgos benignos y en rojo los hallazgos malignos, considerándose a la lesión benigna cuando al menos encontramos una regla B y ninguna M. Consideramos a la lesión con alto riesgo de malignidad cuando encontramos al menos una regla M y ninguna B. Y se considerará indeterminada si encontramos tanto hallazgos benignos como malignos o ninguno de ellos. A esto se lo denomina resultado indeterminado y sucede aproximadamente en el 25% de las masas anexiales. Dicho de otra manera, las reglas simples son un muy buen método que permite discriminar entre las lesiones de alto y bajo riesgo de malignidad,
pero en 25% de los casos los resultados no son concluyentes, ya que no es posible clasificarlas. A continuación, les voy a detallar en qué consisten las reglas B, es decir, que hallazgos ultrasonográficos consideran las reglas simples para clasificar a una imagen anexial como benigna. Son 5 hallazgos, en donde B1 significa que la imagen es unilocular, B2 es aquella imagen anexial con un componente sólido en donde su diámetro mayor es menor a 7 milímetros, B3 significa que la imagen presenta sombra acústica posterior, B4 es un tumor multilocular de bordes regulares con un diámetro menor a 10 centímetros y B5 es aquella imagen que presenta a la evaluación Doppler color señal negativa. Esto se lo considera score 1 según la clasificación de IOTA. A continuación les voy a detallar en qué consisten las reglas M, es decir, que hallazgos ultrasonográficos consideran las reglas simples para clasificar a una imagen anexial como maligna. También son 5 hallazgos, en donde M1 significa que es un tumor sólido e irregular, M2 significa la presencia de ascitis, M3 al menos 4 estructuras papilares, M4 es aquella lesión o tumor multilocular con componente sólido con un diámetro mayor a 10 centímetros y M5 significa que la señal a la evaluación Doppler color es muy intensa. Esto es un score 4 según la clasificación del IOTA. En resumen, las reglas simples consideran 10 hallazgos ultrasonográficos, 5 benignos representados por la letra B larga y 5 malignos representados por la letra M, en donde para considerar a la imagen como benigna, nuevamente debemos encontrar al menos un hallazgo benigno y ninguno maligno. Para considerar a la lesión como maligna, al menos debemos tener un hallazgo M y ninguno B. Pero en el 25% de los casos, es decir, una de cada 4 imágenes, vamos a encontrar tanto hallazgos M como B, o al revés, no vamos a encontrar ningún hallazgo ni benigno ni maligno, y en estos casos la lesión no va a poder ser clasificada por las reglas simples. Fíjense en la importancia que tiene conocer la clasificación de las imágenes según el IOTA, porque si nosotros no sabemos manejar bien la terminología del IOTA, no vamos a poder utilizar ni este sistema de predicción ni ninguno de los que vamos a ver a continuación. Además de que una de cada 4 lesiones no puede ser clasificada por este modelo de predicción, otra de las principales falencias o limitantes que tienen las reglas simples es que no otorga un porcentaje de estimación de riesgo. Tal es así que en el año 2016 se realiza una revisión y modificación de este sistema, no solo para poder clasificar a ese porcentaje de lesiones que anteriormente no habían sido clasificables, sino además para otorgarles una estimación de riesgo. Esta estimación permite discriminar entonces a las lesiones con muy bajo riesgo de malignidad, riesgo intermedio, alto riesgo y muy alto riesgo. Entonces, si no encontramos hallazgos malignos y encontramos 2 o más benignos, esa lesión será clasificada como con muy bajo riesgo de malignidad. Si no encontramos hallazgos M y encontramos 2 benignos, o no encontramos hallazgos M y encontramos benignos, pero solamente B1, es decir, que la imagen sea unilocular, esa lesión tendrá bajo riesgo de malignidad. Si no encontramos hallazgo M y encontramos al menos uno B, excluyendo B1, esa lesión tendrá riesgo intermedio de malignidad. Ahora, si no tenemos hallazgos o encontramos tanto hallazgos malignos como benignos, pero más benignos que malignos, esa lesión tendrá elevado riesgo de malignidad. Y si encontramos tanto hallazgos malignos como benignos, pero más M que B, esa lesión tendrá muy alto riesgo de malignidad. Si bien es verdad que esta nueva versión me permite clasificar aquellas lesiones que con la versión anterior no hubiesen sido clasificadas, fíjense que acá lo tenemos en el color naranja y en el color rojo, es verdad que en la práctica diaria todavía utilizamos
la versión anterior. Casi simultáneamente al desarrollo de las reglas simples, el grupo IOTA desarrolla un segundo sistema de predicción de riesgo, conocido como LR1 y LR2. Ambos son modelos de regresión logística, es decir, modelos matemáticos. Sin embargo, por su mayor simpleza en la implementación y porque los resultados son bastante similares, el que utilizamos es el LR2. El LR2 utiliza 6 predictores, que constan de una variable clínica y 5 variables ultrasonográficas. La variable clínica es la edad expresada en años, y las variables ultrasonográficas a considerar son presencia de ascitis, en donde marcaremos si está presente o no, es decir, sí o no, el diámetro máximo del componente sólido, expresado en milímetros, si el quiste presenta paredes irregulares, sí o no, si hay papilas con flujo detectable, sí o no, y si la imagen presenta sombra acústica posterior, sí o no. Esta evaluación nos dará un resultado en porcentaje, y si ese resultado es mayor al 10%, consideraremos a esa lesión como maligna. Este es el LR2 expresado en imágenes, en donde el punto 1 evaluará la presencia de ascitis, el LR2, el punto 2, evaluará el máximo diámetro del componente sólido, nuevamente recuerden de expresarlo en milímetros. El 3 evaluará si el quiste presenta paredes irregulares. El punto 4 evaluará si hay papilas con flujo detectable. Y el punto 5 evaluará si hay sombra acústica en la lesión. Si con todos estos parámetros evaluados el resultado es mayor al 10%, pues bien, esa lesión será considerada por este sistema de predicción como maligna. Afortunadamente, y gracias a las aplicaciones, no nos tenemos que aprender todas estas variables de memoria, ya que tanto en las reglas simples como los modelos de regresión logística, es decir, el LR1 y el LR2, están disponibles para bajarlos y de manera gratuita. Y cuando lo descarguemos, nos va a aparecer así: el LR1, el LR2 y las reglas simples. Entonces nuevamente apretamos el LR2, se nos va a desplegar la pantalla y lo que nos va a preguntar es la edad de la paciente, recuerden que es en años, si hay presencia de ascitis, en donde clicaremos presencia o ausencia, es decir, sí o no. Si las papilas tienen flujo detectable, nuevamente clicaremos sí o no. El máximo diámetro del componente sólido, recuerden expresarlo en milímetros. Si el quiste presenta paredes irregulares, sí o no. Y si hay sombra acústica, pondremos nuevamente sí o no. Apretamos calcular y el mismo sistema nos dirá si esa lesión tiene mayor o menor riesgo de malignidad, considerando nuevamente a la lesión con alto riesgo de malignidad si el porcentaje obtenido es mayor al 10%. Igualmente, esto lo va a dar de manera automática el programa. Por debajo del LR2 están las reglas simples. Se nos va a desplegar la pantalla, tal así como lo vemos hacia la derecha, en donde de la mitad para arriba encontraremos a las reglas M y de la mitad para abajo encontraremos a las reglas B. Iremos cliqueando cada uno de los hallazgos presentes, dependiendo qué es lo que veamos en la imagen, y ponemos calcular. Y ahí nos dirá el programa o el sistema si esa lesión tiene alto riesgo de benignidad o alto riesgo de malignidad. Años más tarde, el grupo IOTA desarrolló el modelo ADNEX, de sus siglas en inglés. Se trata de un modelo multicéntrico con casi 6.000 pacientes estudiadas. Este modelo no solo es capaz de discriminar entre las lesiones benignas y malignas del ovario, sino que también es capaz de evaluar la probabilidad de que el tumor sea borderline, sea carcinoma invasor en estadio 1, sea carcinoma invasor en estadio 2-4 y hasta incluso que sea un cáncer de ovario de origen metastásico antes que la paciente sea operada. Este modelo demostró una muy buena capacidad de predicción de riesgo, con una sensibilidad del 96% y una especificidad de casi el 72%. Recuerden que la posibilidad de discriminación permite mejorar las decisiones de triage y manejo de las pacientes. Nuevamente, hacer hincapié que el pronóstico del cáncer de ovario no solamente depende del estadio,
sino también de la combinación entre un diagnóstico precoz y un tratamiento en un centro especializado con un cirujano especializado. El ADNEX utiliza 9 predictores, 3 clínicos y 6 ultrasonográficos. Las variables clínicas son la edad de la paciente en años, el valor del CA125 y si la paciente fue derivada para la realización de la ecografía de un hospital general o de un centro oncológico. Las variables ultrasonográficas son el máximo diámetro de la lesión, expresado en milímetros, el máximo diámetro de la porción sólida, en donde si la porción sólida está ausente o es menor a 3 milímetros, se pondrá 0 y recién se pondrá la medida si la porción sólida mide 3 o más. Si hay loculaciones, es decir, si hay más de 10 loculaciones, sí o no. Si hay papilas, en donde pondremos 0 si están ausentes, 1, 2, 3 o más. Si hay o no sombra acústica y si hay o no ascitis. Noten que este modelo excluye la utilización del Doppler y su evaluación subjetiva, tal como sí tienen los modelos anteriormente citados. En cuanto al valor del CA125, si bien lo solicita, no es una condición sine qua non para el ADNEX, es decir, nos da la opción de calcular el riesgo con o sin el valor del CA125, como veremos a continuación. Afortunadamente, tampoco nos tenemos que aprender el ADNEX de memoria, porque también está disponible en las aplicaciones, tanto para el sistema Android como para Apple. La diferencia con los modelos anteriores es que no está disponible de manera gratuita. Sin embargo, lo podemos utilizar sin cargo si lo bajamos desde la web, metiéndonos, como vimos al inicio de la charla, en la página oficial del IOTA Group. Estas son las 6 variables ultrasonográficas del ADNEX en imágenes, en donde la variable 1 evalúa el máximo diámetro de la lesión expresado en milímetros. La variable 2 evalúa el máximo diámetro de la porción sólida, también expresado en milímetros. Si la lesión presenta más de 10 loculaciones, el número de papilas, si existe sombra acústica y si hay presencia o no de ascitis. Y es así como vamos a encontrar el ADNEX en su versión online. Esto es, nos preguntará la edad de la paciente en años, si es o no referida de un centro oncológico, el máximo diámetro de la lesión expresado en milímetros, el máximo diámetro del componente sólido, también expresado en milímetros, si presenta más de 10 loculaciones, el número de papilas, es decir, si tiene 1, 2, 3 o más, si hay presencia de sombra acústica y si hay presencia o no de ascitis. Y por último, el valor del CA125. Recuerden que el valor del CA125 puede no utilizarse en una primera instancia para el cálculo de riesgo, ya que no es tan útil como predictor para diferenciar entre las lesiones benignas y malignas en estadios tempranos. Esto es porque este marcador aumenta en estadios más avanzados del cáncer de ovario. Sin embargo, si queremos diferenciar los diferentes estadios de malignidad, lo deberíamos incluir en el cálculo de riesgo, fundamentalmente por la importancia que tiene en la discriminación entre el carcinoma invasor en estadio 2-4 y el carcinoma de ovario de origen metastásico. Una vez que llenamos todos los requisitos, ponemos calcular y nos dará un resultado. Los resultados están expresados en riesgo de benignidad, graficado en la columna verde, y riesgo de malignidad, graficado en la columna multicolor. Al lado de ella está detallado el porcentaje de tumor borderline, en naranja graficado el porcentaje de carcinoma invasor en estadio 1, en rojo graficado el porcentaje de carcinoma invasor en estadio 2-4 y en marrón el porcentaje de carcinoma de ovario de origen metastásico. Ahora bien, ¿qué punto de corte podemos utilizar para saber a dónde derivar a la paciente? Tengan en cuenta que estos puntos de corte no son inflexibles y que dependen de los protocolos locales y de la sensibilidad y especificidad que se busque. En general, un buen punto de corte para considerar a una lesión de alto riesgo es cuando el porcentaje de malignidad es mayor o igual al 20%. Dicho en otras palabras, si el porcentaje obtenido en el ADNEX
supera el 20%, sería aconsejable que esa paciente sea derivada a un centro especializado para ser abordada con criterio oncológico. Si el riesgo de malignidad es menor al 20%, se evaluará si se puede mantener una conducta expectante o se la derivará a la paciente para ser operada por un cirujano general. Tengan en cuenta que este es un valor aceptable del 20%. Ahora bien, si se busca mayor sensibilidad, el punto de corte debería ser más bajo, pero la tasa de falsos positivos va a ser más alta. Esto significa que se derivarán más pacientes con patología benigna a centros terciarios. Si por el contrario se elige tener mayor especificidad, el punto de corte para la derivación debería ser más alto del 20%. Sin embargo, en estos casos se nos podría escapar algún tumor maligno. Esta es la versión del Adnex si decidimos descargar el programa en el celular. Hasta aquí vimos los diferentes modelos de predicción de riesgo de las masas anexiales. Llegó la hora de poner en práctica lo estudiado. Y qué mejor que aplicar los conceptos con ejemplos reales que se presentan a diario en la consulta. Comencemos con el primer caso. Paciente de 35 años que consulta para realizarse una ecografía transvaginal con diagnóstico de dismenorrea. Aquí se puede observar que el ovario izquierdo tiene un tamaño de 43 por 30 por 43 milímetros y en su interior se identifica una lesión quística unilocular de contenido de tipo vidrio esmerilado. A la evaluación Doppler color presenta un score 1 según el IOTA, es decir, que no presenta señal Doppler color. Teniendo en cuenta que la mejor forma de caracterizar a las imágenes anexiales es la evaluación subjetiva, ¿qué tipo de lesión les parece? ¿Benigna o maligna? Benigna, y de hecho es una imagen que presenta un patrón ultrasonográfico tan característico que podemos asignarle un diagnóstico etiológico aún sin contar con la anatomía patológica. Esta imagen es compatible con un endometrioma. Sin embargo, puede suceder que la experiencia del operador no sea la suficiente para caracterizar la imagen o que la misma genere dudas. Es aquí cuando podemos recurrir a los modelos de predicción. Probemos qué resultado nos arroja esta imagen cuando es incluida en las reglas simples, en el LR2 y en el Adnex. Comencemos con las reglas simples. De todas las variables, esta imagen solo cumple con que es unilocular y no presenta flujo a la evaluación Doppler color. En el LR2 completamos la edad de la paciente, que es 35 años, que la imagen no presenta papilas, que no hay ascitis, que no tiene componente sólido y que el quiste no tiene ni paredes irregulares ni sombra acústica. Para las reglas simples, esta imagen es benigna ya que cumple con 2 reglas B y ninguna M. El LR2 arroja un valor de 1.5%, es decir, bajo riesgo, ya que el punto de corte, como vimos anteriormente, es del 10%. Probemos qué es lo que sucede con el Adnex. Vamos a ir llenando los diferentes requisitos. La paciente tiene 35 años, no es referida de un centro oncológico, el máximo diámetro de la lesión es de 43 milímetros, no hay componente sólido, no hay loculaciones, no hay papilas, no hay sombra acústica ni tampoco ascitis. Y obviamente no disponemos del valor del CA125. Calculamos y vemos que esta lesión tiene un 99% de chance de ser benigna. Si aplicamos nuestro semáforo y tomando como punto de corte un 20%, esta paciente tiene solamente un 1% de riesgo de malignidad. Por lo tanto, podría ser tratada de manera conservadora o en el caso de ser intervenida quirúrgicamente, podría hacerlo un cirujano general. Caso 2. Paciente de 46 años, premenopáusica,
sin antecedentes de cáncer de ovario ni de mama. A la evaluación ecográfica presenta una lesión quística multilocular con componente sólido. La lesión tiene un tamaño de 85 por 55 por 77 milímetros y presenta más de 10 loculaciones. El diámetro del componente sólido es de 41 milímetros. No se identifica ascitis y a la evaluación Doppler color presenta